Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Nuestro grupo va a presentar la antropogénesis. Antropogénesis proviene del griego antropos, que significa hombre, y génesis, que significa origen, nacimiento o aparición. El término antropogénesis se usa para referirse a todo lo relacionado con el origen y la evolución del hombre, es decir, ¿qué nos convierte en seres humanos? ¿Por qué somos como somos? Antropogénesis hace referencia al origen del hombre y por lo tanto su evolución. Ello conlleva un proceso de hominización a través del cual se consolida el hombre moderno. Los cambios biológicos que conducen desde el Australopithecus al género Homo habilis erectus y sapiens darán origen a un tipo de realidad distinta. Con el hombre moderno se da un salto cualitativo en la dimensión humana. Aparece la realidad cultural. A este nuevo estado que hace que el hombre sea diverso del mundo animal se le designa con el nombre de humanización. Principalmente existen dos factores, los cuales son externos o también llamados medioambientales. Son situaciones del entorno que tienen cierto impacto en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, en amplias zonas de África se produce una sequía que ocasiona una disminución de los bosques y un aumento de la sabana. Y existen también factores internos o también llamados genéticos. Son situaciones netamente genéticas y su impacto es la capacidad de adaptación y la predisposición física del ser humano. Por ejemplo, algunos primates de las masas forestales sufrieron algún tipo de mutación en su estructura genética, genotipo, y cuya manifestación externa, es decir, fenotipo, fue la postura erguida. Este hecho supuso una ventaja adaptativa que posibilitó que los homínidos pudiesen otear el horizonte. El origen del hombre o antropogénesis, referido al origen o comienzo de la especie humana actual. En la antigüedad y durante la mayor parte de la historia de nuestra humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropogonía, fue la más aceptada, a pesar de no contar con pruebas físicas, y concibe en general el origen como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Gracias al desarrollo de la ciencia se produjo un cambio de visión y punto de vista mayoritario en la actualidad es el de la visión científica, que sitúa a la especie como una de las más evolucionadas biológicamente en los organismos de la Tierra. Aunque los detalles de este origen y evolución son sujetos a estudios e investigaciones constantes de las múltiples disciplinas científicas partícipes desde el punto de vista científico e interés viceversa. Disciplinas como biología, evolución genética, antropología física, paleontología, estratosfera, geología y arqueología, antropología, historia y lingüística. Su religión nos habla de las distintas culturas y civilizaciones que han ofrecido diversos relatos de carácter mítico y religioso sobre la creación y el origen del hombre. Se denomina antropogonía, relato del carácter mítico y religioso sobre su origen, su creación y su surgimiento por las extensiones humanas y su tipo de cultura. La obra teórica del objeto de análisis antropogénesis puede sintetizarse en las próximas tesis. La número 1 dice que fundamenta una relación de doble vínculo entre las partes y el todo, de tal modo que la parte no solo está en el todo está presente en cierta forma en la parte que está en él, y el doble vínculo que existe entre la intersubjetividad y la antropogénesis, de tal modo que el desarrollo de intersubjetividad se hace en el proceso de la antropogénesis e inversamente. El desarrollo de antropogénesis es un proceso de creación intersubjetiva. La número 2 dice que por consiguiente puede afirmarse que la persona es un producto emergente de un proceso intersubjetivo y que es la intersubjetividad la que la crea, la subjetividad. En consecuencia, cabe conjeturar que la subjetividad es un proceso de naturaleza intersubjetiva y que la persona surge como creación de este proceso relacional. La número 3, que el principio dialógico del pensamiento complejo sostiene la unión complementaria, concurrente y adversaria entre dos o más lógicas que son principalmente para la producción de un fenómeno complejo. Estas tesis plantean que el proceso de subjetivación es irreductible al plano biológico de la naturaleza, al plano cognitivo de la mente y al plano sociocultural. Se argumenta que la representación del deceso es una representación primaria, que radica esencialmente en la representación de la ausencia. Mi nombre es Matato Pisa y voy a hablar sobre la teoría de la antropogénesis. En esta teoría no parece quedar claro la transmisión de los caracteres adquiridos de una generación a otra, pues los rasgos desarrollados en nuestra vida no son heredados por nuestra descendencia. Jean-Baptiste Lamarck, quien a principios del siglo XIX sostuvo que las especies no son fijas, sino que varían adaptándose al medio ambiente en el que viven. 1. La lucha por la supervivencia. 2. La selección natural. Y 3. Aportaciones de la genética y mutacionismos.
Buenos días compañeros, yo les voy a hablar de mi parte. Baries especificó los tipos de variaciones que pueden producirse en una población, variaciones debido a factores ambientales que no se transmiten frente a lo que creía Lamarck y por lo tanto no tienen consecuencias en la evolución, variaciones que surgen por mutaciones genéticas que si se transmiten dan lugar a diferentes especies. El análisis de las representaciones intersubjetivas en el proceso de la antropogénesis permiten dar cuenta de las condiciones de emergencia del homo simbólico, de la génesis del pensamiento simbólico, en definitiva, en la mentalidad simbólica en la evolución del género Homo. Este análisis antecede a las cuestiones abordadas por la psicogénesis de la intersubjetividad humana en las relaciones tempranas. Tiene dos teorías principales. La primera es muy aceptada por la comunidad. Se refiere a la teoría evolucionista, dicha por Charles Darwin, la cual está basada en la selección natural de las especies. Otra de las teorías es la teoría creacionista. A pesar de que muchas personas la toman como verdadera, no se ha podido demostrar, pues se basa en el origen del hombre por obra de un ser supremo o divino. Por supuesto, esta depende mucho del tipo de religión. La antropogénesis nos habla sobre el origen del hombre, ayudada de otras disciplinas como son la biología, la genética, antropología, paleontología, entre las más conocidas. La antropogénesis nos habla sobre el proceso de hominización, lo cual es el proceso de transformación de la especie humana desde nuestros antepasados hasta nuestro estado actual. Antropogénesis se puede dividir en dos procesos: un proceso de hominización, el cual se refiere a un proceso biológico de por qué evolucionamos de este modo, desde un homínido hasta un Homo sapiens, y otro es el proceso histórico, el cual se refiere a un desarrollo cultural y tecnológico, como lo son la creación de armas y tradiciones. Los seres humanos tenemos la responsabilidad de ser partícipes activos del despliegue evolutivo del cosmos, por lo cual el desafío actual es hacia lo que podríamos llamar una nueva antropogénesis. El desarrollo consiste de facultades psíquicas, anímicas, orgánicas y espirituales que nos impulsen hacia una nueva mayor humanización y que permitan, entre otras cosas, trascender el dualismo cartesiano-mecanicista que en Occidente se ha convertido en un modelo esquemático fragmentador, polarizante y reduccionista. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre la conceptualización de la antropogénesis. Esta conceptualización de la intersubjetividad tiene dos rasgos críticos desde el punto de vista antropogenético. Una, la reciprocidad de los sujetos deseantes y la coactividad psíquica entre los dos sujetos que examinaremos a continuación. En cuanto al primer punto, la reciprocidad de los sujetos deseantes, el proceso evolutivo de la antropogénesis, la intersubjetividad no presupondría dos sujetos deseantes, ni actividad psíquica recíproca ni mente, ni subjetividad preexistente, porque no habría sujeto, no habría dos sujetos, sino todo lo contrario. Habría una ausencia, solo la muerte de otro, es decir, que es lo faltante o lo ausente. Como segundo punto, es la evidencia científica de la antropogénesis, la intersubjetividad que se sostiene en los yacimientos paleoantropológicos de los primeros enterramientos del hombre de Neandertal. Conclusión, la antropogénesis es el origen del hombre, uno de los campos de estudio más importantes, tanto desde el punto de vista científico como filosófico, religioso, mítico, etc. No debe confundirse con el libro El origen del hombre, de Charles Darwin, donde aplica la teoría de la evolución y la selección natural al hombre actual. Es el proceso de hominización que comprende la evolución biológica del género Homo, que es una de sus partes, el origen de los humanos modernos como especie Homo sapiens. Es la evolución cultural y en un uso incorrecto a los efectos atrópicos, modificaciones humanas del medio ambiente. Esta ha sido nuestra presentación, trabajado por Jorge Alban, Leslie Lor, Thais Lor, Darío Pozo, José Romero, Daniel Torres, Mateo Tupiza, Astrid Valenzuela y Kenny Villasís. Muchas gracias por su atención.